¿Alguna vez te has preguntado si realmente sabes lo que crees saber? En un mundo lleno de respuestas, ¿dónde queda el valor de una buena pregunta? Bienvenido. Este es un viaje con Sócrates, una voz antigua, para una inquietud muy actual. Vivimos en una época de opiniones veloces. Todo el mundo tiene algo que decir. Todo el mundo cree tener razón. Y a menudo, las ideas se repiten más que se reflexionan. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar si realmente sabemos lo que decimos? ¿Cuántas veces reconocemos que nuestras certezas podrían ser solo hábitos mentales? Hoy te invito a comenzar un recorrido que no busca darte respuestas cerradas, sino abrir preguntas que nos ayuden a pensar mejor, a vivir mejor, a entendernos y entender a los demás. Y este viaje comienza con una figura enigmática, una figura sin libros, sin escuela, sin doctrina escrita, pero con una presencia tan poderosa que siglos después seguimos hablando de él. Sócrates, Atenas, siglo B antes de Cristo, una ciudad vibrante, cuna de la democracia, el teatro, la retórica, la arquitectura y el pensamiento racional. En medio de todo eso, había un hombre que no se consideraba sabio, que no cobraba por enseñar, y que pasaba los días en la plaza, hablando con quien quisiera escucharlo o discutir con él. Sócrates no ofrecía conocimientos, no daba respuestas, ofrecía algo mucho más incómodo, preguntas, y no cualquier tipo de preguntas, preguntas que descolocaban, que desmontaban nuestras ideas más cómodas, preguntas como, ¿qué es la justicia? ¿Qué significa ser bueno? ¿Se puede enseñar la virtud? No es casualidad que Platón, su discípulo más famoso, decidiera escribir sus enseñanzas en forma de diálogos, porque Sócrates no enseñaba hablando, enseñaba escuchando y preguntando. Y en ese preguntar nació una idea que marcó la historia de la filosofía, la ignorancia socrática, o estemea, como él mismo decía, solo sé que no sé nada. Una frase sencilla, pero poderosa, que no nace del pesimismo ni de la falsa modestia, sino de una profunda conciencia. La verdadera sabiduría comienza reconociendo lo que no sabemos. Y aquí está el punto, para Sócrates, la ignorancia no es un defecto, es una oportunidad, un punto de partida para el pensamiento, para la ética, para el diálogo auténtico, porque si no reconocemos nuestra ignorancia, jamás nos moveremos de donde estamos, y si creemos saberlo todo, dejamos de buscar. Esta serie está dedicada a esa idea, a entender qué significa no saber en el sentido socrático, a explorar su relevancia hoy, en un mundo saturado de información, pero hambriento de comprensión. Así que, si alguna vez has dudado de lo que crees saber, o si simplemente quieres pensar con más profundidad, este viaje es para ti. Bienvenido a Sócrates y la ignorancia ética. Nos espera una serie de preguntas, y quizá algunas respuestas, pero sobre todo una forma nueva de mirar lo que creías conocer. Parte 2. El oráculo de Delfos y el origen de la ignorancia socrática. Vivimos en una época donde parece que todo se puede buscar, todo se puede saber, y todo se puede demostrar con una búsqueda rápida. Pero Sócrates vivió en una época diferente, una época en la que el conocimiento no se almacenaba, sino que se vivía. Y muchas veces se fingía. Para entender por qué Sócrates decía, solo sé que no sé nada, hay que mirar un momento clave en su vida. Un momento que cambiaría para siempre su forma de pensar y de actuar. Ese momento comenzó en un templo. El templo del dios Apolo, en la ciudad de Delfos. El oráculo de Delfos era un lugar sagrado. Miles de personas viajaban allí, desde todos los rincones del mundo griego, para consultar el futuro, para recibir respuestas. Las respuestas venían a través de una sacerdotisa, la Pitia. Ella hablaba en nombre del dios, y lo que decía no se cuestionaba. Un día un amigo de Sócrates, Querefonte, viajó a Delfos, y le hizo a la Pitia una pregunta muy clara.
¿Existe alguien más sabio que Sócrates? La respuesta de la sacerdotisa fue simple, pero contundente. Nadie es más sabio que Sócrates. Cuando Sócrates escuchó esto, no se sintió orgulloso, no sonrió, no se golpeó el pecho, se sintió confundido. ¿Cómo podía ser el más sabio si él mismo sentía que no sabía nada? Esa contradicción se convirtió en su misión. Desde ese día comenzó a recorrer Atenas, preguntando a todos los que decían saber, políticos, poetas, artesanos, comerciantes, jóvenes con talento. Les hacía preguntas básicas, les pedía que definieran palabras que usaban todos los días, y poco a poco descubría algo alarmante. Decían saber, pero no sabían explicar. Creían entender, pero no podían argumentar. Entonces, Sócrates se dio cuenta de por qué el oráculo tenía razón. Él no era sabio porque sabía más. Era sabio porque al menos sabía que no sabía. La ignorancia socrática no es no tener información. Es reconocer los límites de nuestro conocimiento. Es tener la valentía de decir, no lo sé, y empezar a buscar. La mayoría de las personas, incluso hoy, se sienten incómodas con el no sé, como si fuese una debilidad. Pero para Sócrates es todo lo contrario. Admitir la ignorancia es el primer paso hacia la sabiduría. Es un acto de honestidad intelectual. Es un signo de fortaleza, porque solo quien reconoce que no sabe, tiene espacio para aprender. Esta historia del oráculo no es una anécdota menor, es el punto de partida de toda la filosofía de Sócrates. Un dios le dijo que era sabio, y él decidió demostrar que no lo era. Y en ese camino, descubrió que la verdadera sabiduría nace de la búsqueda constante, no de la acumulación de respuestas. ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte si sabes lo que dices saber? Quizá como Sócrates, el primer paso no es responder, sino dudar y preguntar de nuevo. Parte 3. La mayéutica y el arte de preguntar. Cuando pensamos en alguien que enseña, imaginamos a una persona que habla, que explica, que señala verdades, que transmite conocimientos como si repartiera objetos. Pero Sócrates no enseñaba así. Él no repartía verdades, no hacía discursos largos, no hablaba desde un pedestal. Él preguntaba, y no lo hacía para poner en evidencia al otro, ni para mostrarse más listo. Lo hacía porque creía en algo más profundo, que la verdad no se impone, se descubre. Sócrates creía que cada persona lleva dentro ideas, potenciales, respuestas, pero que muchas veces no las ha sacado a la luz. A ese proceso de sacar las ideas del otro, lo llamó mayéutica, una palabra que viene del griego y que significa ayudar a dar a luz. Sí, dar a luz, como una partera. Así se veía Sócrates, como un acompañante del pensamiento, alguien que no enseña, sino que ayuda a que el otro piense por sí mismo. Por eso no escribía libros, por eso no daba clases formales. Su aula era la plaza, su método, el diálogo, su herramienta, la pregunta. Y esas preguntas eran simples, pero desafiantes. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa ser bueno? ¿Se puede enseñar la virtud? Al principio las personas respondían con seguridad. Claro, todos creen saber, pero cuando Sócrates seguía preguntando, las respuestas empezaban a tambalearse, porque sus ideas no venían de una reflexión profunda. Venían de costumbres, de lo aprendido, de lo que otros habían dicho antes. Y ahí en ese punto, Sócrates empezaba su verdadero trabajo. No decía, eso está mal. Decía, ¿por qué crees eso? ¿Qué pasa si lo vemos desde otro ángulo? ¿Y si eso contradice lo que dijiste antes? Así, poco a poco, el otro empezaba a dudar, a pensar, a mirar dentro. El proceso tenía 3 fases. Primero, la ironía socrática. Fingía no saber, para que el otro hablara con libertad. Luego, la refutación.
mostraba las contradicciones. Y al final, la mayéutica, ayudar a reconstruir el pensamiento, pero sin imponer nada. Sócrates no quería seguidores, quería compañeros de búsqueda. No buscaba vencer en una discusión, buscaba que el otro se conociera a sí mismo. Por eso su método no era agresivo, sino revelador. Despertaba conciencia. Y para muchos, eso era incómodo, porque es más fácil repetir que pensar, más cómodo aceptar que cuestionar. Pero para Sócrates, pensar era un acto de libertad, y preguntar era el inicio del camino. Hoy, en un mundo lleno de respuestas automáticas, el método de Sócrates sigue siendo actual. Nos recuerda que no basta con saber lo que decimos, tenemos que saber por qué lo decimos, y estar dispuestos a cambiar de idea si es necesario, porque quien no se hace preguntas, no cambia, y quien no cambia, no crece. Así que dime, ¿estás dispuesto a dejar que alguien te pregunte hasta hacerte dudar? Parte 4. La crítica a los sofistas y la educación verdadera. En la Atenas de Sócrates, los sabios no eran escasos. Había muchos que hablaban con seguridad, que enseñaban cómo hablar en público, cómo convencer, cómo ganar debates. Se llamaban a sí mismos sofistas. Eran los maestros del discurso, los expertos en retórica. Vendían sus enseñanzas y cobraban por formar a los jóvenes en el arte de hablar bien y de triunfar. Para muchos eran admirados, para otros necesarios, pero para Sócrates eran peligrosos. ¿Por qué? Porque para él los sofistas no buscaban la verdad, buscaban la victoria. No enseñaban a pensar, enseñaban a parecer inteligentes, a decir lo que suena bien, no lo que es justo. Y esa diferencia es enorme. La retórica, en manos de los sofistas, era una herramienta de poder, una forma de manipular la opinión pública, de ganar juicios, de convencer sin fundamentos sólidos, de hacer que una mentira bien dicha parezca más real que una verdad incómoda. Sócrates veía esto y se preocupaba, porque entendía que la educación no podía ser un producto, no podía ser un espectáculo, no podía depender de cuánto puedas pagar o cuán bonito hables. La verdadera educación, pensaba, nace del diálogo, de la duda, del esfuerzo por comprender lo que uno cree. Por eso no cobraba por enseñar. Por eso no hablaba en auditorios elegantes. Él caminaba por las calles, hablaba con cualquiera, y preguntaba. Mientras los sofistas prometían respuestas, Sócrates ofrecía preguntas. Mientras ellos enseñaban a convencer, él enseñaba a pensar. Y eso no era popular. De hecho, muchos lo detestaban por eso. Decían que corrompía a los jóvenes, que hacía perder el tiempo, que no respetaba las tradiciones. Pero Sócrates no quería destruir, quería despertar, quería una educación que liberara, no que domesticara, una educación que no formara solo oradores, sino personas éticas, libres, capaces de buscar la verdad, incluso si es incómoda. Hoy, 2000 años después, ¿no seguimos viendo lo mismo? Personas que hablan bonito, que usan palabras vacías, que convencen, pero no piensan. Y al mismo tiempo, personas que dudan, que preguntan, que no se conforman. Sócrates estaría con ellas, porque para él, la educación no es memorizar, es transformar, es mirar adentro y construir, desde la ignorancia, una sabiduría que no se vende, ni se impone sino que se comparte. Así que dime, ¿te gustaría que te enseñen a ganar debates? ¿O a vivir con más verdad? Parte 5. Saber y humildad. Cuando pensamos en alguien sabio, muchas veces imaginamos a una persona con todas las respuestas, alguien que habla con seguridad, que no duda, que siempre tiene algo que decir. Pero para Sócrates, la verdadera sabiduría no tiene esa forma. No es saber mucho, no es hablar bonito,
no es citar libros o teorías, es algo mucho más sencillo y también más difícil, es reconocer lo que no sabemos. Sí, para Sócrates, el primer paso hacia el saber es admitir la ignorancia, y hacerlo con humildad, con honestidad, con el deseo real de aprender. Él lo decía con claridad: solo sé que no sé nada. Y esta frase, que para muchos suena humilde, para otros es inquietante, porque nos obliga a aceptar que no tenemos control, que nuestras ideas pueden estar equivocadas, que incluso lo que creemos más profundamente puede ser falso. Pero esa humildad no es debilidad, es valentía. Es decir, no lo sé, pero quiero saber. Es dejar espacio para lo nuevo, es permitirnos cambiar de opinión, escuchar, aprender. Hoy vivimos rodeados de gente que opina, que discute, que afirma, que se grita, pero ¿cuántos escuchan? ¿Cuántos están dispuestos a decir, me equivoqué, a cambiar su forma de pensar? Para Sócrates, una persona verdaderamente sabia es aquella que nunca deja de aprender, que no teme parecer ignorante, que no necesita tener siempre la razón. Porque saber no es ganar, no es convencer, es comprender. Y esa comprensión comienza con una actitud: la humildad. No la falsa humildad de quien se hace el modesto pero se cree superior, sino la humildad profunda de quien sabe que el conocimiento es infinito, y que cada día hay algo nuevo por descubrir. En los diálogos de Platón vemos cómo Sócrates pone esta humildad en práctica. Pregunta, escucha, reconoce cuando no tiene una respuesta clara, y a veces se detiene, reflexiona. En lugar de cerrar la conversación, la deja abierta, para que el otro piense, para que la búsqueda continúe. Eso también es sabiduría, entender que no todo se resuelve en un momento, que no todo tiene una definición exacta, que a veces lo mejor que podemos hacer es seguir preguntando. ¿Y tú, te permites no saber? ¿Te das el permiso de cambiar de opinión? ¿Te rodeas de personas que te hacen pensar, o solo de quienes te dan la razón? La humildad, en filosofía, no es un adorno, es la base. Sin ella no hay pensamiento, sin ella no hay diálogo, sin ella no hay crecimiento, porque solo quien se sabe incompleto puede seguir creciendo. Parte 6. La plaza pública como aula. Cuando pensamos en aprender filosofía, imaginamos una clase, una sala cerrada, alguien escribiendo en una pizarra, alumnos tomando notas en silencio. Pero Sócrates no pensaba así. Para él, el conocimiento no estaba encerrado en un libro, ni en las paredes de una escuela, ni en las palabras de un maestro. El conocimiento estaba en la calle, en la vida cotidiana, en las conversaciones reales, con personas reales, sobre cosas que realmente importan. Por eso, su aula era la plaza, el mercado, la esquina, el lugar donde la ciudad vivía y respiraba. Ahí, entre el ruido, las discusiones, los vendedores y los ciudadanos comunes, ahí enseñaba, pero no como un maestro que habla, sino como un hombre que pregunta. Se acercaba a las personas, a los jóvenes, a los políticos, a los artistas, a los comerciantes, y les hacía una pregunta simple: ¿puedes explicarme lo que crees saber? Ahí comenzaba todo. No necesitaba pupitres, ni manuales, solo curiosidad, y el valor de incomodar. Porque no todos querían pensar, muchos querían tener la razón, otros simplemente evitar el conflicto. Pero Sócrates no buscaba la comodidad, buscaba la verdad, y la verdad, muchas veces, nace en lugares incómodos. Hoy nos cuesta imaginar algo así. Un filósofo preguntando en medio del tránsito, discutiendo con un joven mientras los demás caminan, hablando de ética junto a un vendedor de aceitunas. Pero eso hacía Sócrates, y lo hacía porque creía que la filosofía no era un lujo para unos pocos, era una herramienta para todos, una forma de vivir, de mirar el mundo,
de cuestionarse. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que donde está la gente? La plaza era el corazón de Atenas, el lugar donde se votaba, se compraba, se debatía, se encontraba uno con el otro. Y ahí entre todo eso Sócrates hacía filosofía, no para impresionar, sino para despertar. Cada diálogo era una chispa, cada pregunta, una semilla, y aunque muchos se enojaban, otros se quedaban pensando. Y eso para él ya era un logro. Hoy, quizá la plaza ya no es el lugar donde hablamos. Quizá ahora es Internet, una red social, un canal de YouTube, un comentario. Pero el espíritu es el mismo. Pensar no tiene horario, ni uniforme, ni condiciones especiales. Pensar puede pasar aquí, ahora, entre tú y yo, si estamos dispuestos. Así que, la próxima vez que estés en una conversación cualquiera, piensa como Sócrates, haz una pregunta, escucha la respuesta, y luego, vuelve a preguntar. Quién sabe, quizá acabes aprendiendo algo nuevo, sin darte cuenta. Parte 7. El juicio de Sócrates. Primera parte. Durante años, Sócrates caminó por las calles de Atenas, haciendo preguntas, desafiando a quienes decían saber, haciendo pensar a quienes no querían pensar, e incomodando a los poderosos y a los cómodos. Y claro, eso tenía consecuencias, porque aunque Sócrates no tenía ejército, ni riquezas, ni partido político, tenía algo que muchos temían, una mente libre, y una lengua que no se callaba. Con el tiempo, esa incomodidad se convirtió en molestia, y la molestia en amenaza. Entonces, un día ocurrió lo que muchos temían, y otros esperaban. Sócrates fue acusado, llevado a juicio, y puesto frente a los ciudadanos que decidirían su destino. ¿Pero qué crímenes había cometido? Dos, principalmente. Primero, corromper a la juventud. Y segundo, no creer en los dioses de la ciudad. Dos acusaciones graves en esa época, no solo por lo religioso, sino por lo político, por lo cultural, por lo social. En realidad, no lo juzgaban por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Sócrates representaba la duda, el pensamiento crítico, la ruptura con la tradición. Y eso, en una Atenas herida por guerras, por conflictos internos, por una democracia frágil, era demasiado. Querían estabilidad, orden, silencio, y Sócrates traía preguntas, incertidumbre, despertar. Así que lo sentaron frente a un jurado, un grupo de ciudadanos comunes, y lo invitaron a defenderse. Muchos habrían buscado el perdón. Otros se habrían exiliado. Otros habrían mentido. Pero Sócrates, no. Él habló con la misma calma de siempre, con la misma honestidad y con la misma convicción. No se presentó como víctima, ni como héroe. Se presentó como ciudadano. Y dijo, en resumen, no he hecho daño, solo he preguntado, solo he buscado la verdad. Y si eso molesta, entonces el problema no soy yo. En su defensa, explicó que no enseñaba nada, que no cobraba por hablar, que no tenía discípulos formales, solo conversaciones, y que si alguien había cambiado después de hablar con él, no era porque él lo hubiera corrompido, sino porque algo en esa persona se había despertado. Defendió la libertad de pensar, de dudar, de incomodar, y lo hizo con valentía. Pero el juicio ya no era solo sobre él, era sobre lo que la ciudad estaba dispuesta a tolerar, y ese límite se acercaba peligrosamente. El resultado del juicio lo veremos en la próxima parte. Pero antes pregúntate, si tú estuvieras en ese jurado, ¿qué harías? ¿Castigarías al que pregunta? ¿O protegerías su derecho a dudar? Parte 8. El juicio de Sócrates, segunda parte. En la primera parte, vimos cómo Sócrates fue acusado de corromper a los jóvenes, de no creer en los dioses de la ciudad, y sobre todo, de incomodar a quienes no querían pensar.
Él se defendió, no con gritos, no con excusas, sino con claridad y dignidad. Pero el juicio ya no era solo sobre leyes, era un juicio a su forma de vivir, a su forma de pensar, a su forma de enseñar. Finalmente llegó el veredicto. El jurado habló, y fue claro, culpable. Sócrates fue condenado. Pero lo más impactante no fue la sentencia, fue lo que vino después. Según la costumbre de la época, una vez declarado culpable, el acusado podía proponer su propio castigo. Sí, podía sugerir qué castigo consideraba justo para sí mismo. Y si el jurado aceptaba, eso se aplicaba. Sócrates, entonces, se puso de pie, y dijo algo inesperado. No merezco un castigo. Merezco una recompensa, un lugar en el Prataneo, la casa donde se homenajea a los grandes ciudadanos. No lo dijo con arrogancia, lo dijo con convicción, porque, según él, no había hecho daño, solo había servido a la ciudad, ayudando a pensar, a cuestionar, a buscar la verdad. El jurado no aceptó. Entonces, la propuesta oficial fue clara. La pena de muerte, y Sócrates la aceptó. No lloró, no suplicó, no huyó. Dijo que prefería morir antes que dejar de vivir como pensaba, que prefería mantener su coherencia, su integridad, su libertad interior, antes que salvar su cuerpo a costa de su alma. Esa decisión sacudió a todos, porque ¿quién está dispuesto a morir por seguir siendo quien es? ¿Quién está dispuesto a aceptar la muerte antes que traicionarse? Sócrates lo estaba, y lo hizo con calma, con claridad, con profunda convicción. Su muerte no fue solo un final, fue una lección, una muestra de que la filosofía, cuando se vive de verdad, no es solo teoría, es acción, es ética, es vida, y a veces es muerte, porque vivir con verdad puede tener un precio, pero Sócrates eligió pagarlo, y con eso selló su legado. Parte 9. La muerte de Sócrates. El día llegó, Sócrates debía morir. La sentencia ya había sido pronunciada, y el castigo era claro: tomar cicuta, un veneno lento, silencioso, inevitable. La mayoría de las personas en esa situación habrían entrado en desesperación, habrían buscado escapar, negociar o simplemente llorar. Pero Sócrates no. Él pasó sus últimos momentos hablando. Sí, hablando, dialogando con sus amigos, con sus alumnos, con quienes lo habían seguido durante años, con quienes lo amaban. No usó sus últimas horas para quejarse, ni para culpar a los demás. Las usó para enseñar, porque incluso frente a la muerte seguía siendo filósofo. Habló sobre el alma, sobre la muerte, sobre la inmortalidad, y lo hizo con serenidad, no como quien se rinde, sino como quien entiende, como quien acepta. Y cuando llegó el momento, pidió la copa, la miró y la tomó, así, simplemente, la bebió, sin temblar, sin dudar, sin drama, y luego caminó un poco, esperó, y dejó que el veneno hiciera su trabajo. Sus piernas comenzaron a adormecerse. Luego, sus brazos, su cuerpo se fue apagando, pero su mente seguía clara. Hasta el final, sus últimas palabras, según Platón, fueron sencillas. Critón, le debemos un gallo a Asclepio, no olvides pagarlo. Una frase extraña, pero profundamente simbólica. Asclepio era el dios de la medicina, y ofrecerle un gallo era un gesto de agradecimiento por la curación. Sócrates, con esa frase, parece decir que la muerte ha sido una liberación, una cura, una forma de trascender, y con eso se fue, en silencio, sin espectáculo, sin rabia, solo con verdad y coherencia. La muerte de Sócrates no es solo el final de una vida, es el nacimiento de una forma de vivir,
y de morir, una muerte sin miedo, sin renuncias, sin traiciones a uno mismo, una muerte filosófica. Y por eso, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. No por cómo murió, sino por cómo vivió hasta el último segundo. Y tú, si supieras que hoy es tu último día, vivirías igual. Parte 10. El legado socrático. Sócrates murió, pero su pensamiento no. Él no escribió libros, no dejó tratados, no fundó una escuela con nombre propio, y sin embargo, su influencia se siente hasta hoy, más de 2000 años después. ¿Cómo es posible? Porque su legado no fue una doctrina, fue una actitud, una forma de mirar el mundo, una manera de relacionarse con uno mismo y con los demás. Fue su forma de hacer preguntas, de dudar, de escuchar, de estar dispuesto a no saber. Y eso es eterno. Quienes lo escucharon, como Platón, lo convirtieron en símbolo, y a través de sus diálogos lo hicieron inmortal. Platón tomó sus enseñanzas y las llevó a nuevas alturas. Fundó una academia, desarrolló ideas, escribió páginas y páginas inspiradas en su maestro. Y luego vino Aristóteles, discípulo de Platón, padre de la lógica, fundador del pensamiento científico. Y detrás de todos ellos siempre estaba Sócrates. Pero no solo eso, en cada escuela de filosofía posterior hubo algo de él. En los estoicos, en los escépticos, en los cínicos, en todos los que se atrevieron a pensar por sí mismos. Y no solo en Grecia, más tarde, en Roma, en el Renacimiento, en la Ilustración, en la filosofía moderna, siguió vivo. Porque Sócrates no enseñó qué pensar, enseñó cómo pensar, y eso no pasa de moda. Hoy, en medio de un mundo lleno de información, de ruido, de opiniones rápidas, recordar a Sócrates es volver a lo esencial, a la pausa, a la pregunta, a la humildad de reconocer que no sabemos. Su legado no está en una frase bonita, está en cada vez que alguien se detiene y se pregunta, ¿estoy seguro de lo que creo? ¿He pensado esto por mí mismo? ¿O solo estoy repitiendo? Ese es el eco de Sócrates, y sigue sonando. Está en una conversación entre amigos, en un aula donde alguien pregunta en vez de responder, en un silencio incómodo, donde se piensa en lugar de opinar, y sobre todo, en cada persona que decide mirar hacia adentro, antes de señalar hacia afuera. Ese es el verdadero legado. Y tú, si estás escuchando esto, si te has hecho alguna pregunta en los últimos minutos, también formas parte de él. Parte 11. ¿Qué es la ignorancia ética? Hemos hablado mucho de Sócrates, de sus preguntas, de su juicio, de su legado. Pero ahora llega el corazón de todo esto. Una expresión clave, una idea profunda, que parece sencilla, pero que lo cambia todo. Ignorancia ética. ¿Qué significa? Empecemos por lo básico. Ignorancia, en general, es no saber, falta de conocimiento, desconocimiento sobre algo. Pero Sócrates no se refería a eso. No hablaba de no saber datos, nombres, fechas, información. Hablaba de no saber cómo vivir, de no tener claridad sobre lo bueno, lo justo, lo correcto, de actuar sin saber por qué, sin reflexionar, sin pensar. Eso es la ignorancia ética. No es una ignorancia técnica. No es no saber usar una herramienta. Es no saber quién eres, ni qué haces, ni por qué lo haces. Es vivir en automático. Repetir ideas sin pensarlas, aceptar costumbres sin cuestionarlas, y actuar como si todo diera igual, cuando en realidad nada lo da. Para Sócrates, esa ignorancia era la más peligrosa, porque no se nota, no duele, no molesta, hasta que es tarde. Una persona puede tener éxito, dinero, fama, conocimiento técnico, y seguir siendo éticamente ignorante. ¿Por qué? Porque nunca se ha preguntado qué es el bien, qué es la justicia,
¿Qué significa vivir con coherencia? Y cuando no hay esas preguntas, las acciones pierden sentido. Se vuelven reacciones, costumbre, supervivencia. Por eso Sócrates insistía en el autoconocimiento, en el famoso conócete a ti mismo, porque solo conociéndonos podemos actuar con intención, con ética, con humanidad. La ignorancia ética no se cura con estudiar más, ni con leer libros. Se cura con honestidad, con preguntas valientes, con disposición a cambiar. Y aquí viene algo importante. Sócrates no juzgaba a los ignorantes. Él mismo se reconocía como uno. Lo peligroso, para él, no era no saber, era creer que se sabe, cuando no es así. Ahí está el problema. Cuando creemos tener todas las respuestas, dejamos de buscar. Y cuando dejamos de buscar, dejamos de crecer. La ignorancia ética nos vuelve rígidos, pero si la reconocemos, si decimos no sé lo que está bien, no entiendo bien qué significa vivir bien, entonces comienza la transformación. Entonces empieza la filosofía. Entonces empieza el cambio. ¿Y tú, alguna vez has sentido que no sabes cómo actuar, que no entiendes bien por qué haces lo que haces? ¿Te has detenido a preguntarlo? Si lo has hecho, estás en el camino, no el camino de las respuestas perfectas, sino el camino del pensamiento, el camino ético, el camino socrático. Parte 12. Ignorancia voluntaria versus ignorancia consciente. No toda ignorancia es igual. No todo no saber significa lo mismo. Hay diferentes formas de ignorar, y entenderlas es clave para entendernos a nosotros mismos. Sócrates lo intuía, y aunque no usó estos términos exactos, su vida y su método nos permiten distinguir dos tipos de ignorancia: la ignorancia voluntaria y la ignorancia consciente. ¿Qué es la ignorancia voluntaria? Es cuando alguien prefiere no saber, no quiere preguntar, no quiere ver, no quiere pensar, no porque no pueda, sino porque no quiere, porque saber implicaría cambiar, y cambiar incomoda. Es esa actitud de mejor no me meto. Siempre se ha hecho así, no es asunto mío. Es cerrar los ojos a propósito. Es usar la costumbre como escudo. Es evitar la responsabilidad porque la conciencia duele. La ignorancia voluntaria es pasiva, pero también peligrosa. Es la base de muchas injusticias, de muchos errores, de muchos silencios que al final se convierten en complicidad. Ahora bien, ¿qué es la ignorancia consciente? Es todo lo contrario. Es mirar de frente y decir, no lo sé, no lo entiendo aún. Quiero aprender. Es el punto de partida de la sabiduría. No porque ya sepa, sino porque estoy dispuesto a saber, a preguntar, a cambiar. La ignorancia consciente es humilde, pero valiente, porque se atreve a mirar la oscuridad, a caminar sin respuestas, a aceptar la fragilidad humana, y a construir, poco a poco, una vida más lúcida. Sócrates era ignorante, sí, pero era consciente de su ignorancia, y eso lo hizo sabio. Muchos a su alrededor sabían más datos, tenían más poder, más prestigio, pero él tenía algo más difícil de conseguir: coherencia, porque vivir sabiendo que uno no sabe y actuar desde ahí requiere coraje. La ignorancia voluntaria cierra la puerta, la ignorancia consciente la abre, y en ese gesto simple, reconocer lo que no sabemos, empieza la filosofía, empieza la ética, empieza el ser humano verdadero. Entonces, ¿cuál eliges tú? ¿Ignorar porque es cómodo? ¿O reconocer que no sabes porque quieres vivir con más verdad? Esa elección no es teórica, es diaria. Está en cada conversación, en cada silencio, en cada decisión. Y tú, ahora mismo, ¿qué estás haciendo con lo que no sabes? Parte 13. La sabiduría como práctica cotidiana. Cuando escuchamos la palabra sabiduría, muchas veces pensamos en algo lejano,
antiguo, reservado para filósofos, monjes o personas con muchas canas. Algo que se estudia, que se cita, que se guarda en libros polvorientos, pero Sócrates pensaba diferente. Para él, la sabiduría no era un lugar al que se llega, era un camino que se recorre, cada día, con cada gesto, con cada palabra. No hacía falta ir a una escuela especial, ni tener títulos, ni conocer nombres difíciles. Sócrates creía que la sabiduría verdadera se muestra en lo cotidiano, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos cuando algo no sale bien, en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque vivir bien no es solo una idea, es una práctica, es elegir con conciencia, actuar con coherencia, aceptar nuestras contradicciones y trabajar con ellas. Es reconocer que no todo está bajo nuestro control, pero que siempre podemos elegir cómo responder. Sócrates no pretendía ser un sabio perfecto, no caminaba como un gurú, no hablaba como un profeta, preguntaba, escuchaba, reflexionaba y volvía a empezar. Y eso también es sabiduría. En los momentos pequeños, cuando alguien nos irrita, cuando no tenemos la razón, cuando tenemos miedo, cuando queremos juzgar sin entender, ahí, en esos momentos, es donde aparece la oportunidad de pensar como Sócrates, no para lucirse, no para ganar discusiones, sino para vivir con más sentido. Y si cada vez que algo te molesta, te detienes un segundo y preguntas, ¿por qué me afecta tanto esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Eso es filosofía práctica, eso es sabiduría encarnada. La filosofía al final no es una materia de estudio, es una manera de estar en el mundo, de habitar el presente con preguntas, y de no dar nada por sentado. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una decisión, a una incomodidad, a una duda, no busques la respuesta rápida, hazte la buena pregunta. Tal vez no tengas una solución perfecta, pero tendrás algo más valioso, la conciencia de estar viviendo de forma más despierta. Y eso para Sócrates ya era un acto de sabiduría. Parte 14. La relevancia de Sócrates hoy. Han pasado más de 2000 años, las ciudades cambiaron, las lenguas cambiaron, la tecnología, la política, la educación, todo es distinto, y sin embargo seguimos hablando de Sócrates. ¿Por qué? Que tiene un hombre que vivió sin escribir una sola línea, que no dejó escuela formal, ni títulos, ni fórmulas, pero que sigue inspirando a millones. Porque lo que hizo Sócrates no fue crear una teoría, fue encender una chispa, una manera de mirar, una manera de preguntar, una forma de estar en el mundo. Y eso no caduca. Hoy vivimos rodeados de información, más que nunca. Tenemos respuestas a un clic, opiniones en todas partes, personas que hablan, pero pocas que se detienen a pensar. En este mundo, la voz de Sócrates suena como un susurro, pero también como un llamado urgente. Nos recuerda que no todo lo que suena bien es verdadero, que no todo lo que se repite es sabio, y que no todo lo que sabemos es conocimiento. Nos invita a desconfiar de lo fácil, de lo automático, de lo cómodo. Nos anima a recuperar la pausa, la duda, el diálogo real, no el de ganar argumentos, sino el de buscar juntos, de reconocernos ignorantes, y por eso, hoy, cuando todo parece acelerado, cuando tener razón importa más que tener razón de ser, la filosofía socrática es resistencia, resistencia al ruido, a la superficialidad, a la indiferencia. Es una forma de volver al centro, a lo esencial. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Estoy actuando con coherencia? ¿Vivo según lo que pienso? Preguntas simples, pero transformadoras, que no necesitan aulas ni diplomas, solo honestidad. Sócrates no es una estatua en un libro de historia. Es una voz que nos susurra al oído cada vez que dudamos con sinceridad, cada vez que no nos conformamos, cada vez que buscamos vivir más despiertos. Así que sí, sigue siendo relevante, porque la verdad, la justicia, la bondad
y el conocimiento no son temas del pasado, son desafíos de cada día. Y tú, ahora mismo, te atreves a pensar como Sócrates. Parte 15. Cierre y reflexión final. Has llegado hasta aquí. Has caminado con Sócrates. Has escuchado sus preguntas, su vida, su muerte y todo lo que nos dejó sin dejar nada escrito. Y sin embargo, algo se ha escrito. No en un libro, sino en ti. Porque si algo ha cambiado, aunque sea un poco, en la forma en que escuchas, en la forma en que te hablas, en la forma en que miras lo que sabes, entonces esta serie ha cumplido su propósito. No queríamos darte respuestas, queríamos abrir espacio, para que tú mismo pienses, dudes, encuentres tu voz. Sócrates decía que la vida no examinada no vale la pena ser vivida, y eso no significa vivir con ansiedad, ni con culpa, ni con miedo a equivocarse. Significa vivir con conciencia, con preguntas, con el valor de cambiar de idea. El pensamiento socrático no es una receta, es una invitación a mirar hacia adentro, a observar con honestidad, a no tener miedo de decir, no sé. A partir de ahí, todo empieza, porque quien reconoce su ignorancia ya no está en el mismo lugar, ya se ha movido, ya ha despertado. No necesitas ser filósofo, ni estudiar filosofía, solo necesitas estar dispuesto a pensar con más profundidad y a vivir con más verdad. Cada día trae una oportunidad de escuchar mejor, de hablar con más cuidado, de actuar con más sentido. Y si alguna de estas cosas te resuena, entonces la chispa de Sócrates vive también en ti. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, y sobre todo, gracias por atreverte a pensar. Ahora, el camino sigue, pero lo importante es cómo decides caminarlo. Y tú, ¿estás listo para seguir preguntando? Si has llegado hasta aquí, gracias. Quizá no salgas con respuestas, pero si ahora tus preguntas son un poco más tuyas, entonces hemos pensado juntos, y eso es filosofía.